¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Antunes Clerc y quiero invitarlos a tomar un café. Un café con Rotary Club Pergamino. Eso sí, este café será virtual. Pero no perderá la esencia del café, de la mesa de café, de esa mesa de café que todos en algún momento de nuestras vidas hemos compartido, en la cual hemos debatido temas importantes, en la cual hemos dirimido cuestiones fundamentales, en las cuales hemos limado asperezas con amigos, en las cuales hemos debatido sobre cuestiones que son muy importantes para nosotros, para nuestra forma de concebir nuestra vida, para nuestra forma de ver la realidad. Y en ese contexto es que desde Rotary Club Pergamino, tomando conciencia de la importancia del servicio que se le brinda a la comunidad y haciendo hincapié en el carácter de entidad de servicio que es Rotary Club a nivel internacional, decidimos encarar este ciclo de charlas llamado Un café con Rotary Club Pergamino. Teniendo en cuenta también los difíciles tiempos que nos toca atravesar a todos en esta época de pandemia, en esta época de cambios en nuestras concepciones respecto de la vida, respecto de la existencia, respecto del trabajo, respecto de la legislación. Y es por eso que a esos aspectos estará orientado este ciclo de charlas llamado Un café con Rotary Club Pergamino. Justamente en mesa de café ir charlando sobre cuestiones fundamentales de la sociedad, sobre cuestiones básicas de la sociedad, política, seguridad, salud, historia y muchas otras cosas que irán surgiendo con el devenir de los días. Para esta primera entrega les proponemos una charla que consideramos muy importante y muy actual. El rol del médico intensivista, es decir, el médico especializado en los cuidados de terapia intensiva. Para eso les vamos a ofrecer una entrevista muy interesante con el doctor Esteban Tagliaferro, que tiene una larga trayectoria, que además es médico forense, es químico, es radioaficionado, es una persona que tiene una concepción muy integrada de lo que es la salud y en general y lo que es la salud pública en particular. Por eso creemos que resulta muy importante poder escuchar con atención los conceptos que solamente en algunos segundos ustedes comenzarán a escuchar de parte del doctor Esteban Tagliaferro. Los invitamos entonces y damos comienzo de esta manera a este ciclo de charlas que hemos dado en llamar Un café con Rotary Club Pergamino. Bien, en el ciclo de charlas Un café con Rotary Club Pergamino tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia del doctor Esteban Germán Tagliaferro, cuyo currículum es el siguiente: es médico legista por la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en terapia intensiva también de la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es miembro de la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina. También se desempeña como médico en el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer. Es también médico del Hospital Internacional General de Agudos de Junín, provincia de Buenos Aires, y médico profesional particular en el Sanatorio Clínica Centro, Sociedad Anónima de Pergamino. Con todas estas características, la idea es charlar un poco respecto de la terapia intensiva. Una palabra, una frase, un conjunto de palabras que leemos a diario, que pronunciamos a diario, pero cuyo funcionamiento interno desconocemos. Esta entrevista tiene el objetivo de echar un poco de luz al respecto. Gracias, doctor Tagliaferro, por charlar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, la terapia intensiva desafortunadamente se ha puesto en boca de todos y ha pasado a estar en un primer plano, producto de esta desaveniencia que estamos viviendo en todo el planeta, que es la pandemia de coronavirus, ¿no? Bien, una disciplina que se desempeña dentro del ejercicio de la actividad médica habitual y que tiene características particulares. Nos gustaría que nos hiciera una reseña histórica de esta realidad de la terapia intensiva, si Argentina ha estado a la vanguardia en ese sentido, y bueno, y algunas de las características particulares del ejercicio de este tipo de actividad. Bueno, la especialidad de terapia intensiva básicamente a nivel mundial es una especialidad, se podría decir, relativamente nueva, dentro de lo que es las especialidades médicas clásicas. Su fundamentación
y su formación y organización propiamente dicho data de 1950 aproximadamente, casualmente con la epidemia de poliomielitis. En ese momento era necesario prodigar cuidados respiratorios avanzados a los niños que padecían la enfermedad. En ese momento era necesario precisamente colocarlos en respiradores que en ese momento se conocían como pulmotores o pulmón de acero. No estaba todavía desarrollado del todo la ventilación mecánica invasiva con presión positiva, porque justamente aún no se podía instrumentar la vía aérea como la instrumentamos actualmente de forma segura. Y bueno, los niños eran colocados en cilindros de acero que provocaban presión negativa sobre su cuerpo del cuello hacia abajo, y eso incrementaba la posibilidad de incorporar aire, oxígeno puntualmente, en las vías respiratorias altas, ¿no? Esa epidemia fue fundamentalmente la que organizó el sistema de terapia intensiva. No obstante, no es ese su nacimiento propiamente dicho, sino que la terapia intensiva data de muchísimo tiempo antes, 100 años antes para ser más exacto. En 1950 fue, digamos, el inicio de la especialidad debidamente normalizada, pero los orígenes datan aproximadamente de 100 años antes, en 1850, con la guerra de Crimea. Una enfermera inglesa, Florence Nightingale, se dio cuenta que colocando a los soldados que estaban más gravemente enfermos más cerca del office de enfermería, tenían mayor probabilidad de chance de sobrevida. ¿Por qué? Porque al estar más cerca de la estación de enfermería, la enfermera podía concurrir a auxiliarlos ante cualquier eventualidad más rápido, y eso mejoraba la sobrevida. O sea, la posibilidad de estar a la cama del paciente. Claro, la proximidad del profesional sanitario con el paciente es una de las características de la terapia intensiva, quizá la esencial. Tal cual. De hecho, lo más importante, el recurso más crítico de una terapia intensiva no es tanto el recurso tecnológico, sino el recurso humano, que hoy, en el siglo XXI, el recurso humano que maneja una terapia intensiva es un recurso humano altamente especializado y capacitado, ya sea enfermeras, kinesiólogos, médicos, y hoy inclusive hasta el personal de limpieza está altamente capacitado, con lo que el desafío que implicó la desinfección de las terapias intensivas y de las áreas de internación para coronavirus en áreas de terapia intensiva que estaban apartadas de los pacientes que no estaban infectados, obviamente para tratar de impedir la diseminación del virus dentro del mismo servicio, ¿no? ¿Quiénes fueron los pioneros argentinos de la implementación en nuestro país de la terapia intensiva y en qué hospitales empezó a implementarse? Empezó de modo difuso en Argentina, no tuvo un arranque muy específico. Uno de los pioneros a nivel mundial fue el Dr. Shoemaker en Estados Unidos, y posteriormente el Dr. Shoemaker junto con otros médicos en Norteamérica fundaron la Asociación de Medicina Crítica, la Society of Critical Care Medicine, y eso de a poco se fue esparciendo por todo el globo, y la inquietud de los cirujanos fue la que le dio más auge a la especialidad, paradójicamente, porque ellos vieron la posibilidad de que los posoperatorios de los pacientes de ellos críticos pasaran a evolucionar adentro de un servicio altamente especializado que tenía no solamente la capacidad técnica humana de hacer el seguimiento de esos pacientes, sino también la capacidad técnica tecnológica, ¿no? Los monitores y demás. La terapia intensiva tiene un salto cuántico desde el primer momento que se inventa el respirador artificial, ¿no? Que es posterior a 1950, posterior a la epidemia de poliomielitis. Comienzan los desarrollos de los ventiladores con presión positiva, y tienen más desarrollo. Este desarrollo tiene más que ver básicamente con la posibilidad de administrar la vía aérea. Contamos con tiempo, así que básicamente la diferencia es que el antiguo pulmotor generaba presión negativa, por lo tanto los pulmones tendían a la expansión y de esa manera ingresaba el aire. Con los nuevos respiradores eso se hace con presión positiva, es decir, se introduce aire a presión en los pulmones del paciente. Se infla un globo. Bien. Es como inflar un globo. La diferencia es que hay que colocar al paciente en sedación, colocarle un tubo de plástico en la tráquea, y ese tubo de plástico que está en la tráquea se conecta a una máquina que insufla y
desinfla los pulmones, para que se entienda en un lenguaje coloquial, de modo rítmico, como si la persona estuviera respirando. O sea, cicla el aire dentro de los pulmones. Y esa es otra de las características que hacen al funcionamiento de una terapia intensiva. Sí, sin lugar a dudas. O sea, lo que podríamos decir que caracteriza una terapia intensiva es la posibilidad de hacer monitoreo hemodinámico mínimamente o mayormente invasivo, y la posibilidad también de colocar un paciente en coma farmacológico y agregarlo a un respirador. Supongo también que existen distintas funciones de acuerdo con el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que ha ingerido una sustancia tóxica, es decir, se ha envenenado, que un paciente que tiene una hemorragia, por ejemplo, o tiene una fractura de cráneo. Supongo que es muy diferente. No, desde luego, el abordaje que se hace de cada uno de los pacientes es absolutamente personalizado, hay protocolos para cada uno de ellos, y el cuidado, las horas de cuidado que se le administran y el tipo de cuidado que se le administran están estrictamente personalizados de acuerdo a la patología que están sufriendo. En la Argentina está normalizada la terapia intensiva desde mediados de los años 50, entonces. Un poco más posterior, un poco más adelante. Tuvo un inicio errático como en la mayoría de muchos países. Se fue perfeccionando. De a poco, porque el hecho es que originalmente la terapia intensiva no era desarrollada por terapistas, porque la especialidad no existía como tal, sino que era desarrollada por otros especialistas que se encontraban capacitados en el manejo de determinados procedimientos y comenzaban a involucrarse en esto. La especialidad se fue desarrollando con el devenir de los tiempos y de la necesidad de cubrir esas vacantes humanas que se iban produciendo con gente que esté más tecnificada. ¿Y qué características tiene que tener, qué requisitos tiene que tener, entre comillas, no requisitos, sino qué características tiene que tener un paciente para ser considerado como de terapia intensiva? Bueno, eso se ha puesto muy en boga precisamente con motivo de la pandemia, ¿no? El uso apropiado de un recurso crítico, precisamente, ¿no? La terapia intensiva en el imaginario social, yo creo que hasta previo a la pandemia ha sido vista por la mayor parte de la sociedad, no en Argentina, en todo el mundo, como un sitio al que se iba a morir. Y precisamente es todo lo contrario. La terapia intensiva es el último bastión de la medicina moderna en donde se lucha con todas las herramientas para tratar de evitar la muerte del paciente. A la terapia intensiva lo que se pretende es ingresar a un paciente que está gravemente enfermo, pero que también es potencialmente recuperable. ¿Esto qué significa? ¿Es la terapia intensiva el lugar al cual va un paciente desahuciado, un paciente terminal? No, no es un lugar al que debería ir, en ocasiones se hace por diversos motivos, pero no es el lugar al cual debería ir por una cuestión de bioética, sino que debería ir a un lugar de cuidados paliativos, de fin de vida, y estar contenido por el contexto familiar. En cambio, la terapia intensiva, que es un ámbito crítico, que es un ámbito restringido, que es un lugar en el cual, por motivos obviamente de esta alta tecnificación que tiene, el familiar del paciente no puede formar parte del acompañamiento, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, en este caso no se puede. Se rompe ese vínculo entre el paciente y la familia, que precisamente es lo que no pretendemos, pero no queda otra alternativa precisamente para someterlo a estos tratamientos intensivos a los cuales lo vamos a someter con el objeto de preservar la vida. Estamos cursando el infortunio en el cual chocan dos titanes, se podría decir que son una pandemia que requiere precisamente un recurso altamente tecnificado como la terapia intensiva, y una terapia intensiva no a nivel nacional sino a nivel global que se encontraba en crisis. ¿En qué tipo de crisis? En crisis vocacional. Justamente, ¿cómo es eso? Es una especialidad que requiere de mucho estudio, de permanente formación, capacitación y actualización a las nuevas tecnologías que van surgiendo, y es una especialidad que se podría decir no tan rentable como otras. Entonces, los colegas, una vez que egresan de la carrera de grado, eligen otro tipo de especialidades que son más rentables que la terapia intensiva. Entonces, eso ha producido, en mi opinión, una crisis vocacional que derivó en una escasez de intensivistas. Que derivó en una escasez de intensivistas no solamente en Argentina, a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, chocaron estos dos grandes titanes, ¿no? Una pandemia
que ya lleva más de 4 millones de muertos a nivel mundial. Particularmente insidiosa. Exactamente. Con esta crisis de vocaciones que estaba surgiendo, que venía incipiente en la terapia intensiva y que esto la terminó de acelerar, ¿no? Esta no es la primera pandemia que va a atravesar la humanidad y tampoco es la primera epidemia. Lo que sí podemos ver en el devenir de los tiempos es que desde la peste antoniana hasta la fecha, impresionaría que la sucesión de epidemias o pandemias a nivel mundial comienzan a acelerarse posterior a la peste negra, ¿no? La peste bubónica de la Edad Media. De la Edad Media, que se comienza a desarrollar en Europa por cuestiones sanitarias, ¿no? Y posterior a la peste negra, con el advenimiento del cólera y demás, enfermedades, la gripe española, que eran enfermedades que mataban como mínimo 25, 50 millones de personas, eran enfermedades terribles, pero que también se daban en un contexto de escasos recursos médicos. Yo creo que hoy, si bien es escandaloso el número de 4 millones de muertos a nivel mundial, estamos hablando de un pequeño país, creo que también esta cantidad de muertos en relación a la magnitud que esto ha tenido es precisamente la capacidad del recurso técnico que hoy contamos, que en el pasado no teníamos. Puesto en otro plano, en otra época, una epidemia, una pandemia de estas características hubiera producido muchos más decesos. Totalmente, hubiera producido más decesos, lo que sí también que en un contexto con menor tecnología médica, el hombre tampoco hubiera tenido la expectativa de vida que tiene hoy, ¿no? Hoy hablar de una expectativa de vida de 74 años y con buena calidad de vida, no solamente llegar, sino llegar bien, es algo normal. O sea, en los países industrializados, 74 años de promedio de vida es algo eso aceptable. Pone de relieve la importancia de la capacitación técnica y la importancia del conocimiento científico. Sin lugar a dudas, ¿no? Los progresos que se han producido en la medicina vienen de la mano del progreso científico y técnico que acompañan permanentemente esto. De hecho, yo creo que en otro momento hubiera sido imposible en el tiempo récord en el cual se desarrolló una vacuna como se ha desarrollado, y no hay una, hay varias. Creo que eso ha sido un hito, va a quedar como un hito de la medicina, de la misma manera que personalmente me da la sensación de que esta pandemia, fundamentalmente el coronavirus, va a ser el bautismo de fuego de la terapia intensiva, y tengo algún tipo de sospecha de que el intensivismo a nivel mundial después de esto va a cambiar. Es muy interesante el planteo. Para los ciudadanos comunes que carecemos de conocimientos médicos, nos da la impresión de una gran escasez a nivel mundial, salvo algunos países que quedaron exceptuados de esto, del servicio de terapia intensiva, que aún así supo en tiempo récord sumar los recursos o improvisar en gran medida para poder salvar vidas. ¿Esto es tan así? ¿Es correcta la visión que tenemos los ciudadanos que desconocemos el tema? No, la terapia intensiva viene haciendo su trabajo silenciosamente desde hace décadas, pero justamente estaba no estaba puesta en valor, podríamos decir, porque su trabajo lo realizaba silenciosamente en la intimidad de los hospitales, de los sanatorios y de las clínicas, lejos de la mirada de la gente, ¿no? Lo que hizo la pandemia fue poner el foco en los... La pandemia... Meter una cámara. Exactamente, metió una cámara, dirigió la mirada de la gente directamente adentro de una sala de terapia intensiva, y de qué es lo que se hace, de cómo se hace, de cómo se utilizan esos recursos, ¿no? Porque la cama de terapia intensiva, precisamente, en el costo que implica el funcionamiento de una cama de terapia intensiva, es precisamente de los más caros, ¿no? Justamente por claro, estos recursos técnicos que se usan, estos recursos humanos, la paridad que hay del recurso humano en relación al paciente es mucho menor que en otro tipo de internación. Hay un médico asignado cada 7, 8 pacientes, hay una enfermera asignada cada 3, 4 pacientes, entonces precisamente se requiere mayor cantidad de recurso humano atendiendo a los pacientes, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo calificarías la terapia intensiva en la República Argentina? ¿Está en desigualdad con otros países? ¿Tiene un buen recurso, tanto humano como técnico? No, yo creo, esto modestamente y más que nada de conocer a mis colegas, ¿no? Con quienes trabajo.
en cotidiano y en Claro, muchos... estoy preguntando por tu actividad diaria. Sí, de trabajar con colegas, de hacer esto hace más de 10 años. La verdad es que creo que estamos a la altura de cualquier país del primer mundo, tanto en recursos técnicos como en recursos humanos. La verdad es que inclusive Argentina tiene un sistema de salud público que permite el acceso a ese tipo de tecnología por parte de cualquiera, cosa que no sucede en otras partes del mundo. Tienen acceso a este tipo de prestaciones aquellas personas que pueden acceder al mismo a través de un costo. En nuestro país eso no sucede. Nuestro país tiene un sistema sanitario público bastante robusto, a mi entender, por lo menos desde lo intensivo, que salió a pelear junto con el sector mutualizado o privado esta situación y a paliar el déficit que se iba a dar notablemente de camas, no en nuestro país, se dio en el mundo. O sea, colapsaron servicios de salud en lugares en los que nunca pensamos que fueran a suceder, pero que también guardan relación con países que tienen una población mucho más envejecida que la nuestra. Entonces, claro, al tener una población más envejecida, una población más agredida por esta enfermedad, que no es tan así nuestra pirámide poblacional, ¿no? Me refiero a países de Europa. Fundamentalmente de Europa, que es un problema que se vienen anunciando los científicos hace ya unos cuantos años. Exactamente, Europa es un continente que está teniendo una pirámide poblacional prácticamente... Una tasa demográfica negativa. Negativa, una pirámide invertida, con personas, de hecho, tienen inconvenientes inclusive con el acogimiento al beneficio jubilatorio, porque claro, no hay sistema de reparto que pueda sostener justamente esta inversión. Claro, la población pasiva supera la activa en número. Supera la activa, y no solamente la supera en número, sino que también es longeva. Entonces, bien, al ser longeva, porque la tecnología médica superó las expectativas, o sea, nos llevó a una mayor expectativa de vida, cada vez hay menos personas que están aportando al sistema, y esto, bueno, ha puesto toda una serie de cosas sobre el tapete, como la renta universal y toda una serie de cosas que uno lee en los periódicos, cosas que no nos imaginábamos hace una década, no hace 100 años, no, una década. Eso es muy cierto. El doctor Tagliaferro, ¿qué es un médico intensivista? Un médico intensivista es un profesional capacitado en el mantenimiento, en la vigilancia y en el soporte vital avanzado de un paciente gravemente enfermo. Es un recurso técnico muy especializado en un área muy específica del saber médico. ¿Y qué te llevó a vos a elegir ser intensivista? Vos mismo me dijiste que muchos de tus colegas habían optado, supongo, por ramas de la medicina que son más redituables a lo económico, supongo, y me imagino la cirugía estética, por ejemplo. ¿Qué es lo que te llevó a elegir el intensivismo? Uno no busca demonizar ninguna especialidad, porque todas son necesarias. En el saber médico todas son necesarias. De hecho, revaloro mucho la especialidad del clínico, porque justamente hay una célebre frase de Aristóteles que decía: me gustaría saber todo de todo, pero como no lo puedo hacer, me contento sabiendo tan solo un poco de cada cosa, ¿no? Entonces, el clínico, que es una persona que precisamente tiene esa practicidad de poder abrir la puerta y ver a todo el paciente en su contexto, que otro especialista no lo tiene, ¿no? Es muy interesante eso que estás reivindicando, porque vivimos al revés, en la edad de la especificación. Está cada vez más especificado el conocimiento, y han desaparecido aquel profesional que quizás sabía un poco de todo, no solamente en la medicina, sino en casi todos los órdenes del conocimiento, del saber. No, indudablemente que el papel destacado del médico de cabecera, del médico clínico, es sumamente relevante. De hecho, una de las máximas del gran René Favaloro era precisamente el respeto hacia el médico de cabecera, que es el que conoce el paciente en todo su contexto. O sea, no se puede abolir eso bajo ningún punto de vista. La verdad es que no me he referido en general a esta crisis vocacional que se ha visto en muchas áreas de la medicina, precisamente por la falta de motivaciones de algunos colegas a elegir la especialidad, por todos los desafíos todos estos desafíos que pone frente a uno, y los bajos rendimientos que da, ¿no? en relación a lo que puede valorar alguien, ¿no? Pero en lo personal, lo que siempre me ha estimulado a mí al intensivismo es precisamente la capacidad de hacer algo en terapia intensiva
que no se puede hacer en ningún otro lado. Lo que se hace adentro de una terapia intensiva no se puede hacer en ningún otro lado. Es imposible hacerlo en otro lado. Y muchas veces en la familia me han preguntado, ¿por qué haces esto? La pregunta siempre ha sido esta, ¿no? Y fundamentalmente el núcleo familiar más cercano, a colación de esto, de la pandemia de coronavirus, a que me enfermé con coronavirus, me contagié con coronavirus trabajando, contagié a mi hija, contagié a mi esposa, vinieron esas preguntas, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿No? Mi contexto familiar más cercano. Y solo tengo una respuesta para dar, que quizás no es una respuesta muy académica, pero es la única respuesta que encontré, y es que alguien tiene que hacerlo. Esteban, hablabas hace algunos minutos de los 4 millones de fallecidos que ocasionó esta enfermedad. Y la pregunta que viene tiene cierta crudeza, porque ¿cómo hace un profesional de la salud que está permanentemente en contacto no solamente con fallecidos, sino también con gente agonizante? Y esto se ha multiplicado, ha aumentado durante esta pandemia de COVID que estamos atravesando. ¿Cómo se sostiene la fuerza emocional para seguir adelante viendo permanentemente fallecidos? Sí, la verdad que esto ha sido devastador desde lo anímico para el recurso humano de terapia intensiva, ¿no? La alta carga de estrés a la que estamos sometidos desde que esto comenzó. De hecho, la mayoría de nosotros estamos sin vacaciones hace prácticamente 2 años, no porque uno pretenda irse al Caribe, sino simplemente para apagar el teléfono, nada más que eso, para apagar el celular. No solamente estoy hablando de los médicos, todo el personal de salud está ante esta situación, este estrés permanente, ¿no? Desde que el sistema se tensó al máximo, ¿no? por esto, porque había que dar respuestas. He visto caer muchos colegas, creo que muchos colegas más van a caer post pandemia, precisamente por las secuelas emocionales y psíquicas que esto va a dejar. Hay una alta tasa de colegas que en una reciente encuesta que se está realizando de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva está pensando en dejar la especialidad una vez que termine la pandemia. Hay una recurrencia del síndrome de burnt out, sí, muy conocido en psicología, que simplemente no quieren desarrollar más la actividad. No. Hay un rechazo a la actividad que abrazaron, sí, y amaron. Exactamente, sí. Pero que nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener que vivir esto. ¿Nunca lo habías no, jamás visualizado? No, de ninguna manera me hubiera imaginado jamás que podía llegar a vivir esto, ver gente muriendo de la forma en la que lo vi, de todas las edades, ¿no? Precisamente por esta enfermedad. La verdad que jamás me lo hubiera imaginado que me hubiera vivir esto. Hay colegas míos que se preparan como especialistas en epidemiología y que se forman durante toda su vida profesional precisamente para esto, ¿no? Y que quizás se pasan toda una vida esperando una epidemia, una pandemia, y no la encuentran. Yo la verdad que esto no lo busqué, esto me encontró, y bueno, no me tocó otra alternativa, como bien dice el dicho popular, que estando una vez en la pista a bailar. Hay un momento muy duro para cualquier profesional, tanto también del ámbito legal, muchas veces algún policía, tener que dar la noticia, el famoso parte médico, en el cual se anuncia un deceso. Y no quiero introducirme en cuestiones de la vida privada, pero seguramente ha generado también un desgaste profesional en tu persona. Sí, la verdad que no solamente desgaste personal, sino también en algunos casos esta situación de violencia por parte del contexto familiar del paciente, ¿no? Uno está avisando de que tenés que no sos portador de buenas noticias, sino justamente, claro, todo lo contrario, de que la persona a la que amás acaba de fallecer por la reacción de matar al cartero por las malas noticias está íncita en el ser humano. Es parte de nuestra naturaleza. Sí. Es parte de nuestra naturaleza. Y bueno, muchos colegas, afortunadamente a mí no me ha tocado, pero muchos colegas han sido víctimas de violencia institucional al informar estas cosas por parte de los familiares de los pacientes que fallecían, ¿no? Hace un rato habías dicho que no había sido la cuestión económica lo que lleva a una persona a formarse como intensivista, porque hay otras ramas de la medicina más redituables. Lo cierto es que nadie elige una profesión para ganar dinero. De hecho, si lo hace, fracasa estrepitosamente. Pero en tu opinión, que considero absolutamente despojada de prejuicios, ¿consideras que está
suficientemente redituado el trabajo del intensivista? Hoy no hay dinero que pague el trabajo del intensivista. Claro, a eso quería ir. A eso quería ir. Hoy no hay dinero que pague. No en Argentina, en el mundo. En el mundo. O sea, lo que... Claro, ¿cuánto vale una vida? ¿Qué precio le ponemos a una vida? Claro. Y en consecuencia, ¿qué es lo que debe ganar aquel que sostiene esa vida? Es muy difícil. ¿Y qué es lo que dejamos aquellos que estamos al pie de la cama del paciente para sostener esa vida? No dejamos solamente nuestras horas de trabajo, nuestras ausencias en casa, nuestras faltas familiares. Dejamos nuestras coronarias también ahí. Dejamos nuestros pelos, dejamos nuestras canas. Nuestra salud también se va en el cuidado del paciente. Entonces, qué difícil es ponerle precio a eso. Si bien el capitalismo nos enseña de que todo tiene un precio, todo se compra y todo se vende, pero hay determinadas cosas que no son tan así. Es muy difícil ponerle precio a eso. Yo creo que hoy el intensivista a nivel mundial no está bien pago. Desafortunadamente me parece que eso es una realidad. Sí, en otras naciones están en una situación de mejor posicionamiento que en la nuestra. De hecho, hoy hay un fuerte replanteo de sindicalización dentro de la especialidad de terapia intensiva en la República Argentina. Hay grupos de colegas que están replanteándose esto, siendo que el médico siempre fue ajeno a esta realidad. O sea, el médico siempre rehuyó de la sindicalización, ¿no? Siempre pretendió más que nada estar vinculado a sociedades científicas que lo pudieran sí, complementar conocimientos. Contenerlo con conocimiento, claro, con el progreso científico y demás. El médico históricamente siempre tuvo otras inquietudes que no pasaban precisamente por lo sindical. Pero desde el primer momento que vos vas a un congreso de tu especialidad y empezás a ver que hay más colegas adentro de una charla sindical que adentro de una charla en la cual se está hablando de algún tipo de avance nuevo, indudablemente algo está pasando, algo está cambiando. De todas maneras, profesionales satisfechos con su profesión redunda en mejor atención a los pacientes. Sin lugar a dudas, o sea, cuanto más conforme tenés el recurso humano, más productivo es. Sí, sí. Son reglas básicas del mercado. No estamos descubriendo nada. No. Contabas respecto de tus colegas que la estaban pasando mal, que se habían planteado cambiar de especialidad o de profesión o de actividad. ¿Qué te pasa a vos hoy? Bueno, qué tema, ¿no? A mí la verdad que me cambió mucho mi forma de pensar después de haberme enfermado. Yo me enfermé no hace mucho, en diciembre del año pasado, producto de la actividad que desarrollo, contagié a mi familia, bueno, eso fue lo que más me chocó, ¿no? Contagiar a mi hija de 7 años, que en ese momento tenía 6 todavía. Eso, estar encerrado en tu casa, aislado, enfermo, con algo desconocido, y viendo a tu hija enferma, y vos siendo médico no pudiendo hacer nada. Eso es devastador. Eso es devastador. Mi señora es médica también, bueno, también enfermó por esto, obviamente pues la contagié yo, pero pasaron un montón de cosas por mi cabeza después de eso, ¿no? Inclusive de dejar el ejercicio de la especialidad, ¿no? Dedicarme a otra, y bueno, para darle mayor contención, mayor seguridad a mi familia, ¿no? Más que nada. Pero después, cuando se me pasó ese momento de angustia, volví a lo mismo que te mencioné antes. Alguien lo tiene que hacer esto. Hablamos de lo hasta el momento, de lo difícil, de lo áspero de esta actividad, pero también existen, por supuesto, los buenos momentos que obviamente deben ser cuando una persona se recupera, no solamente del COVID, sino cualquier persona que llega a terapia después de una operación, después de un accidente, y le pueden tal vez no dar el alta, pero sí pasarlo a una sala común porque se está recuperando. Sí, generalmente no se ve el trabajo del intensivista y no es apreciado precisamente porque la terapia intensiva le presta servicio a otras especialidades, no presta un servicio directamente al paciente, o sea, no hay altas de pacientes de la terapia intensiva hacia la calle, sino que el paciente desde la terapia intensiva, una vez que se recupera de su grave estado de salud, pasa a una sala de clínica o a una sala de cirugía, y después de esa sala, ya recuperado del todo,
sale a la calle. Entonces, estaba, hasta esta pandemia, estaba desvalorizada la terapia intensiva porque no se sabía lo que hacíamos adentro. Entonces, bueno, a lo que nos llevó la pandemia precisamente es, puso en primer plano, la pandemia puso en primer plano lo que se hace dentro de una terapia intensiva. ¿Qué es la terapia intermedia, tan mencionada hoy en día también? ¿Tiene algo que ver? ¿También hay un intensivista? ¿Cómo funciona? Una terapia intermedia puede funcionar con intensivistas o con recurso humano no tan capacitado en intensivismo, como puede ser, por ejemplo, un especialista en medicina interna, enfermeras capacitadas en medicina interna también. No necesita ya que el recurso humano sea exclusivamente crítico, ¿no?, de terapia intensiva, sino que ya puede ser otro tipo de personal que se encarga de hacer la transición de un paciente que se encontraba en terapia intensiva gravemente enfermo, tuvo una notable mejoría, pero aún no está recuperado del todo como para pasar a una cantidad menor de cuidados, como es, por ejemplo, una sala de clínica médica. Entonces, primero pasa por una terapia intermedia y en esa terapia intermedia termina de recuperarse para después pasar una terapia, para pasar una sala general, que es de ahí de donde se irá de alta después, desde la sala general. Las terapias intermedias también comenzaron a estar en boga ahora, precisamente porque la terapia intensiva se convirtió en un cuello de botella. Claro. Entonces era necesario ampliar la capacidad. El problema es que el cuello de botella de la terapia intensiva no fueron las cantidades de camas, es el personal. El personal no se reproduce. Se hizo hincapié en aumentar cantidad de camas, se publicitó el aumento de cantidad de camas, se publicitó la adquisición de respiradores, pero no se incrementó el personal para funcionar, el personal necesario para poner en funcionamiento esas camas y esos respiradores. Es que es imposible. Era imposible. Claro, no se puede. Lleva un periodo de formación. La formación de un médico especialista en terapia intensiva lleva 6 años de universidad y 4 años de especialidad. Hay que invertir una década en una persona. Hay que invertir 10 años en una persona para que recién ahí salga capacitada para hacerse cargo de una terapia intensiva. Es mucho tiempo. El Estado invierte mucho tiempo en la formación de ese recurso. Recordemos que la mayor cantidad de universidades de nuestro país son públicas, son estatales. O sea que, particularmente, me reconozco un orgulloso hijo de una universidad pública, ¿no?, la Universidad Nacional de Rosario. De hecho, creo que hay una sola universidad privada en la Argentina que da la carrera de medicina, el resto son todas las universidades públicas. No, hay más. Hay más universidades, pero hoy siguen siendo también minoría. O sea, claro. Medicina sigue siendo el fuerte de las universidades estatales, claro, que inclusive permiten el acceso a ellas de todos los ciudadanos que así lo deseen, ¿no? Pero la inversión que realiza el Estado en la formación de un recurso tan crítico como un médico intensivista es de 10 años prácticamente, porque está el sistema de formación intramuros en la universidad de 6 años, más la formación posterior, que puede ser mediante posgrado o mediante sistema de residencia. Y eso lleva un tiempo. La peste bubónica le dio a la humanidad el conocimiento de que había que prestarle atención justamente al estudio y al método científico en gran medida, más que a lo que era el oscurantismo, quizás la práctica de la brujería. Pestes más modernas como la del cólera o como la de la fiebre amarilla nos pusieron la importancia de el agua pura, los alimentos contaminados, la higiene, exactamente. Tal vez esta pandemia de coronavirus, más allá del uso de barbijo, del alcohol en gel, convenza a la humanidad de la importancia de la terapia intensiva una vez contraída esta enfermedad? Creo que la terapia intensiva posterior a esto va a cambiar. A nivel mundial yo creo que va a cambiar porque inclusive el recurso humano que va a quedar va a ser mucho menor al que había anterior a la pandemia, y la formación de nuevos recursos va a llevar 10 años. Esto es así, o sea, no hay forma de acelerar eso. Se intentó por un montón de medios acelerar la curva de aprendizaje de colegas de otras especialidades para que pudieran manipular un respirador, por ejemplo, y la realidad es que son equipos y cosas que se demora mucho en aprender, porque la medicina es una combinación entre arte y ciencia. Entonces requiere precisamente la intervención de la mano del médico en lo que se está haciendo. O sea,
Es uno de los motivos por los cuales de momento no vamos a ser reemplazados por máquinas, quizá en un futuro muy lejano, pero de momento eso va a ser muy difícil, ¿no? Porque requiere la intervención del hombre. Además por la cuestión de que no existen enfermedades sino pacientes, que tantas Obviamente. veces repiten de ustedes, entonces tiene que estar especificada, no se puede, digamos, generar una producción en serie de medicina. No, tal la cual. medicina debe ser puntualizada y personalizada. Es humanismo. Es humanismo. Es humanismo, es una disciplina humanista. O sea, se acompaña al hombre, no a la enfermedad que tiene. ¿Te lleva toda esta experiencia personal a voluntad de más capacitación, de más conocimiento? ¿Te lleva a la convicción de la importancia del conocimiento médico para la mejora de la calidad de la vida humana e inclusive para la subsistencia de la vida humana? Yo creo que esto ha puesto en relieve, ¿no? lo que significa, ¿no? la formación y la necesidad de técnica, ¿no? Hasta antes del comienzo de la pandemia, la terapia intensiva estaba vista en algunos círculos, resalto esto, en algunos círculos, no en todos, como una especialidad costosa y bajamente redituable. Hoy se está viendo justamente que no es así. Por eso es que también en cierta medida el intensivismo se desarrolló más en ciertos ambientes que en otros no, ¿no? Porque siempre se la vio como costosa, porque verdaderamente lo es. El recurso técnico que se usa en una terapia intensiva, desde las camas, que actualmente son camas de alta tecnología, con servomotores que permiten articular a los pacientes y trabajarlos para que no se escaren y demás, hasta los monitores multiparamétricos, los respiradores, el tipo de drogas que hay que utilizar, las medicaciones que utilizamos. Yo la primera vez en mi vida que veo faltante de medicación que nunca se veía, no por faltante de medicación porque no la tenemos, no, porque todo el planeta está consumiendo eso, entonces todos queremos lo mismo en el mismo momento, y eso es oferta y demanda. Es imposible, o sea, es técnicamente imposible abastecer a todos de algo en el mismo momento, es una cuestión técnica. Y bueno, yo nunca pensé que iba a haber algo así, faltante de determinadas medicaciones, y se ha visto, pero justamente no porque haya una negligencia en la compra ni nada por el estilo, sino simplemente porque aquellos que lo producen están produciendo a destajo, es más lo que se consume que lo que se está produciendo, y algo que a nosotros nos cuesta mucho entender a los argentinos es que el recurso es finito, no es infinito, el recurso es finito, llega un momento que se terminó y se terminó, no hay más.